rápido. Esto va a pasar volando, pero queremos compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Díganme ustedes si no es cierto que la gran mayoría, incluso aquellos padres que por alguna razón, circunstancia, alguna crisis de la vida han tenido que dejar sus familias y han quedado a distancia de sus hijos, pero aún así ellos, a la distancia en su corazón, ¿qué desean? Desean siempre lo mejor para sus hijos. La mayoría de los padres siempre ha querido un buen futuro, un mejor futuro para sus hijos, ¿sí o no? Por eso se invierte en educación, se hacen grandes esfuerzos pensando en que ellos lleguen a tener más de lo que incluso nosotros hemos tenido, ¿sí? Lo mejor para ellos, un mejor futuro. Casi todos los presidentes de las naciones, en las diferentes décadas de la historia, siempre ellos cuando parten, o incluso antes de ser elegidos, cuando están en sus campañas, ¿cierto?, tienen ciertos lemas. ¿Los han escuchado? Los lemas de campaña o los eslogan para el gobierno que van a ejecutar. Franklin Roosevelt decía en su lema, hablaba de la nueva política. Voy a traer una nueva política. Ese era su eslogan. Harry Truman en los Estados Unidos hablaba, conmigo va a venir el trato justo, algo que mucha gente siempre desea, siempre está esperando, el trato justo, la justicia social. John Kennedy decía, la nueva frontera, quiero hablar de la nueva frontera, decía él, como poniendo la esperanza para toda la nación de que vendría una nueva frontera. Lyndon Johnson hablaba de la gran sociedad. Vamos a construir una gran sociedad. El expresidente Obama hablaba de ganar el futuro más grande juntos. Juntos vamos a lograr el gran futuro, decía. El expresidente Piñera decía, únete a los tiempos mejores. Tienes que unirte porque vienen tiempos mejores, decía en su campaña. El actual presidente de Chile habla de un plan para vivir mejor. Vamos a vivir mejor. Son las propuestas, son las ideas que se lanzan. Pero a pesar, hermano, de que hay como una especie de nube, muchas veces cuando uno analiza, muchas veces cuando uno observa el movimiento, el curso de la historia, el curso de la sociedad donde está viviendo, hay como cierta nube de tormentas que oscurece. Cuando uno ve las noticias, por ejemplo, todos los días, es como que en el horizonte de la tierra hay como una especie de oscuridad. Por ejemplo, podemos mencionar las crisis económicas, las guerras. En este minuto, a veces uno no sabe, a veces uno no se entera, pero simultáneamente, aparte de Ucrania, aparte de lo que está pasando en Medio Oriente, hay muchas otras guerras más, pequeñas guerras en distintos continentes. La corrupción, los cambios climáticos, el desgaste de la tierra, la falta de agua, independiente de que no se haya llovido a cántaro, los países tienen falta de agua, de todas maneras. En el norte de Chile, por ejemplo, ya no se habla de sequía, sino que se habla de dessequía, mucho más que sequía, al punto que en la ciudad de La Serena, por ejemplo, se están instalando plantas de desalado para poder recuperar del mar, sacarle la sal al agua del mar para poder utilizarla, porque ya agua dulce no queda mucha. El hombre se está preparando para un futuro mejor. Y entonces, ¿qué está haciendo? En el mundo científico, si ustedes han leído, este mundo se está preparando.
Y la proyección, ¿dónde está? Está en el espacio, como la gran solución. Vamos a ir en busca de otro planeta porque ahí está la gran solución para esta tierra desgastada. O sea, como alguien dijo, del suelo al aire, del caballo de vapor a la energía nuclear. El progreso científico quiere conducir a la sociedad a una maravillosa etapa. Es como una ciencia sin comparación. Eso es lo que se proyecta. Una nueva era con una ciencia sin comparación. Entonces, ¿en qué se piensa? En naves que van a viajar de Nueva York a Londres en un par de minutos solamente. Casas de plástico abiertas al ambiente exterior, alimentadas con energía solar. Comunicaciones más veloces que las que hay en este minuto. Inteligencia artificial inimaginable en todos los campos y en todos los medios. Naves nodrizas, así se llaman las naves del futuro. Sondas, naves sondas viajando al espacio con información genética. ¿Para qué? Para esperar el momento de producir nueva vida en otro planeta. Se calcula que en 50.000 años más, en esa espera de 50.000 años más, se puede generar nueva vida con este material genético. O sea, el planteamiento de este fabuloso futuro. Se habla de un fabuloso futuro. Un futuro materialista y humanista. Pero ¿qué pasa? Que este plan, que este proyecto no tiene en cuenta algo. ¿Qué no tiene en cuenta? La enfermedad moral y la enfermedad mortal que el hombre sufre. O sea, se proyecta todo esto, pero sin tomar en cuenta que hay una enfermedad mortal y moral. Podemos decir entonces que el hombre está comiendo del árbol del conocimiento, pero no quiere comer del árbol de la vida. Está bajo un cierto engaño que nosotros podemos ver por la palabra de Dios, que es un engaño satánico. Que puede hacer todo, pero sin tener en cuenta a Dios. La esperanza para un futuro fabuloso, ¿en qué se basa? Se basa solamente en el actual proceso educativo y científico. Solamente en eso. Ahí se apuestan todas las fichas. Todo va apostado a la educación y a lo científico. Pero Robert Jackson, un juez, decía que una de las paradojas de nuestro tiempo es que la sociedad moderna solo le tiene miedo al hombre educado. Solo a eso. A un hombre que está muy educado, muy avanzado, pero que sabe cómo engañar, sabe cómo estafar, sabe cómo evadir impuestos, sabe cómo plantear teorías para confundir y para manipular. Un hombre que se ha desarrollado intelectualmente, pero que en la práctica es muy hábil para hacer todo eso, engañar, falsear. Entonces la razón, decía él, de este miedo está en el hecho de que nos estamos desarrollando mentalmente, pero no espiritualmente. Hay mucho desarrollo intelectual, pero no hay un desarrollo espiritual. Y eso, ¿qué es lo que es? Es un peligro, es una bomba de tiempo, es un peligro interior. Jesús dijo, lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina finalmente. El hombre intelectual no tiene en cuenta que hay un peligro interior. Theodore Roosevelt decía, cuando se educa a un hombre intelectualmente y no moralmente, se está forjando una amenaza. Eso se está haciendo. Lo podemos educar al hombre y está bien. Está bien el conocimiento, está bien el crecer intelectualmente. Pero si eso es sin considerar la parte espiritual, lo que estamos forjando es una amenaza. La ciencia está aprendiendo a dominarlo todo. Todo se domina, todo finalmente se logra dominar, menos al hombre.
al hombre no lo pueden dominar. Se han resuelto grandes problemas como el problema del tránsito, el problema de la energía, el problema de las comunicaciones. Se ha avanzado mucho en eso. Pero al hombre no lo pueden dominar. El problema del odio, el problema de la envidia, de la codicia, de las mentiras, de los abusos, de los problemas raciales, de guerras y de corrupción en todas partes, todavía no se puede solucionar. El fabuloso futuro del ser humano está simplemente amenazado. Amenazado por lo mismo que se ha creado, el mundo nuclear. Que está dependiendo, este mundo nuclear está dependiendo de un hilo. Es como la espada de Damocles. ¿Han escuchado de la espada de Damocles? Bueno, la espada de Damocles, para que se entienda, es... La leyenda griega dice que había un joven que envidiaba la lujosa y privilegiada vida del rey Dionisio I. Y este joven estaba envidiando tanto que el rey se dio cuenta y le dijo: ok, te invito a mi palacio. Te voy a conceder un día en mi palacio, en un banquete, te vas a sentar en mi trono por un día para que veas. El joven fascinado fue al palacio, se sentó en el trono del rey Dionisio, pero de repente se da cuenta que encima de su cabeza había una espada que estaba sujeta por un hilo de crin de caballo. Al punto que no pudo disfrutar nada de la cena porque estaba pendiente en qué minuto esa espada le cortaba la cabeza. Así está este mundo, pendiendo de un hilo. El poder de los hombres, el poder de la sociedad pende de un hilo y por encima tiene la espada de Damocles. Se ha resuelto todo ese tipo de problema, pero no se ha resuelto el problema verdadero. Hay un peligro mayor que es el peligro, como dijimos, interior, en el corazón del hombre. Todas las civilizaciones, hermanos, todas las civilizaciones que han existido antes de nosotros, anteriores, todas se han desintegrado y han sucumbido en la historia. Pero ¿qué ha pasado? Han fracasado debido a ciertas fuerzas interiores, no producto de las conquistas militares como se piensa. La nación de Israel, aunque la Biblia dice que es el pueblo de Dios que inició todo, pero recuerden ustedes que aquí está registrada muchas etapas, muchas ocasiones en que este pueblo, aunque era pueblo de Dios, fue llevado cautivo al exilio por otros países, por otras naciones, y allí sufrieron todo lo que se sufre en el exilio. Fueron saqueados. El templo fue saqueado y todas las cosas fueron llevadas a otras naciones. Pero todo eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque había corrupción, porque se alejaron de Dios, porque cayeron en la idolatría, porque dejaron de creer. Todo eso. Ustedes saben la gran noticia, lo que ocurrió hace un par de meses atrás, en octubre del año pasado, cuando Israel recibe un tremendo ataque, justo en el día que celebraban la independencia de Israel. Y un grupo de iraníes llega a un lugar donde habían cientos de jóvenes celebrando en una fiesta. Un festival Nova. Estaban bailando con mucha droga, lleno de droga. Y aparecen ahí terroristas y matan a más de 300 personas y secuestran a otros tantos. Uno se pone a pensar, bueno, ¿qué pasa si es el pueblo de Dios? Y no queremos justificar el terrorismo, por supuesto, para nada, pero uno se pone a pensar, ¿no será que Dios a veces permite todo eso? Porque hay un desenfreno, hay un olvido, hay un apartarse, hay un dejar de lado los principios, y un grupo de jóvenes en el Día de la Independencia celebrando con drogas hasta lo sumo. Y pasan cosas
Roma, el Imperio Romano, su caída, aunque fue acelerada por los pueblos bárbaros, pero según Arthur Weigel, dice que sucumbió, que Roma sucumbió después que el soborno y la corrupción habían sido algo normal y corriente por muchas generaciones. Roma entonces no cae, no se termina el Imperio Romano porque vinieron los bárbaros, sino que por dentro había una destrucción interior, había una corrupción, estaban llenos de orgía, llenos de desenfreno, traiciones, envidias, tantas cosas. La muralla china, de 5.000 kilómetros, que se demoraron más de 1.200 años para construirla, no tuvo que caer. No fue necesario que cayera la muralla, que se derrumbara. 3 veces, dice la historia, el enemigo entró por las puertas mismas de la muralla. ¿Por qué? Porque sobornaron a los vigilantes. No importa entonces cuán avanzado sea el progreso de cualquier generación, si se descuida la vida espiritual, tarde o temprano todo se desintegra. Por muy educado, por muy exitoso que sea el hombre, si no tiene los principios de Dios en su corazón, eso se termina. Entonces, hermano, el cristianismo cree también en un futuro mejor, cree en un futuro fabuloso. Y aunque todo en este mundo desaparezca, la estructura social, la sociedad moderna se desintegre y los progresos científicos sean barridos por una autodestrucción como resultado de los fracasos, como resultado de las locuras del hombre. El mismo autor de la bomba atómica lloró cuando supo que se utilizó en Hiroshima y dijo: esto es una locura, es una locura. Y estaba apesadumbrado porque estaban utilizando la ciencia para destruir. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta en el corazón que el hombre necesita una regeneración. Pretenden un reino, pretenden un gobierno por 1000 años, pero un gobierno donde no hay espacio para Dios. Eso es lo que intentó Adolf Hitler. Adolf Hitler dijo: yo voy a establecer en Alemania un imperio que dure 1000 años, pero fracasó. El reino de Dios no será establecido, hermanos, por ninguna reforma social, por ningún principio democrático o por ninguna conquista científica, sino que el reino que viene, el definitivo, el duradero, el estable, es por la mano de Dios. Por la mano de Dios solamente, en medio de las ruinas de todas las instituciones gubernamentales que fracasan. Porque los sistemas políticos finalmente terminan fracasando. Del lado que sean, terminan en fracaso. La palabra de Dios en Daniel dice que Daniel vio una imagen, vio una estatua de oro, pero después dice que vio una piedra que cae sobre la estatua y la destruyó. Esa gran imagen que vio el profeta Daniel representa a las naciones del mundo aplastadas por una piedra, símbolo del establecimiento del reino de Dios que viene, no con mano de hombre, sino del cielo, obra de Dios y no obra de ningún hombre. Entonces, la razón de esta intervención divina es la fase final de la historia, porque no se necesita ser cristiano. Cualquier persona, aunque no sea cristiana, sabe y entiende y percibe que esta historia tiene un fin, que la historia está llegando al final. La historia humana no tiene entonces factores propios que puedan producir un final glorioso.
O sea, en otras palabras, la historia de la humanidad no tiene por dónde tener un final glorioso. El hombre, si somos sinceros y si realmente reconocemos, siempre ha estado inclinado a la depravación. Con todos sus estudios, con todos sus avances, con toda su tecnología junta, en el corazón hay una inclinación a la depravación. Todo al final lo autodestruye. Esto no significa, por supuesto, que Dios perdió el control. No significa que Dios no tenga un plan, que no tenga un propósito a pesar de la historia del hombre. No significa eso. Entre la caída del hombre en el Edén hasta la segunda venida de Jesucristo, que va a ocurrir, que está profetizada, hay un mensaje que está en 2 Corintios capítulo 5. Es el mensaje de la reconciliación. Capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 19, dice que hay un mensaje de reconciliación. Y ese mensaje de reconciliación es el que cada cristiano tiene que transmitir, que tiene que darle a la gente, decirle: amigo, tienes que reconciliarte con Dios. La historia de la Biblia es la historia del hombre en disputa con Dios. No es otra cosa, hermanos, escucha bien. A través de todas las escrituras, lo que se relata con diferentes enseñanzas y diferentes historias es la disputa que el hombre tiene con Dios en todo tiempo. Un hombre que se ha rebelado contra Dios, un hombre que no quiere creer, un hombre que le echa la culpa a Dios de todo, un hombre que quiere vivir a su manera, por su propio camino, y le dice: Dios por tu camino y yo por el mío. Eso es lo que relata la Biblia. La condición del hombre, cómo el hombre se ha desviado y cómo el hombre se resiste a Dios. Hasta que pasa lo extraordinario cuando nosotros decimos: Señor, me rindo y te entrego mi vida. El fin de la historia del hombre será una gigantesca asamblea de naciones. Mira, va a llegar el día en que las potencias del mundo, las grandes civilizaciones, las grandes naciones van a reunirse, pero no para crear un estado perfecto como siempre han dicho, sino para recibir el justo juicio de Dios por rechazar la verdad. Esto puede ser impensado. Esto no se habla en los congresos, en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores. Nadie se atreve a decir eso. Ni siquiera en las noticias de los noticiarios. Porque dirían: este está loco si alguien dice eso. Pero llegará el día en que las naciones serán reunidas para recibir el justo juicio de Dios. En la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrió el día D en Normandía, en la playa, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía para producir la liberación final de todo el imperio nazi, fue el día D. Pero la Biblia habla también de un día D. En 2 Timoteo 1:12 habla de aquel día. Aquel día. Y si ustedes lo subrayan en su Biblia, ¿qué dice 2 Timoteo 1:12? Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay un día, es el día D de la Biblia. Hay un día. Entonces, los dirigentes políticos advierten del peligro de la Tercera Guerra Mundial. Todos están diciendo: en cualquier momento se puede desatar la Tercera Guerra Mundial. Pero el día D no es la Tercera Guerra Mundial, sino que es la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 1, que lo voy a leer porque
escuche bien esto. Mire lo que dice en el verso 7. A vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Según este pasaje, no parece que la educación y la ciencia vayan a triunfar finalmente. Según este pasaje, no es la educación ni es la ciencia la que le va a dar futuro a este mundo. La Biblia enseña que el mundo está encaminado hacia una destrucción y juicio final. Pero por sobre esas ruinas, Dios va a levantar y Dios va a establecer un reino definitivo. El poeta Eliot decía en uno de sus poemas, decía los hombres vacíos, el poema de los hombres vacíos. Así es como el mundo termina, decía Eliot, no con una detonación, sino con un gemido. El mundo no va a terminar por los desastres de una bomba atómica más. El hombre no va a terminar en eso, sino que va a terminar en un gemido cuando se presente delante de Dios. La autodestrucción, el desastre nuclear o los deshielos que se están haciendo muy famosos no es el fin, como muchos creen. No, eso no es el fin. Los anhelos y los sueños de la humanidad se van a cumplir cuando Dios establezca su glorioso reino. Esa es la fase final de la historia de la humanidad. Las Naciones Unidas están diciendo: estamos determinados a salvar al mundo de la guerra. Estamos determinados a salvar las futuras generaciones. Les vamos a dar sustentabilidad, igualdad, un lugar maravilloso donde vivir, autosuficiencia. Les vamos a dar integración. Todo vale, todo se puede integrar. Todos, diversidad de género, confort, seguridad, más tecnología todavía. Todo eso le vamos a dar. Los científicos dicen: les daremos una nueva vida a la humanidad, un nuevo planeta, con los mejores representantes, la élite de la sociedad. Ellos tienen proyectos y planes para juntar a las mentes más brillantes de cada país y trasladarlos en naves al espacio y con el material genético de ellos crear una nueva sociedad. Por supuesto que ahí no tenemos probabilidad de comprar un ticket de millones y millones y millones de dólares. Pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13, pero la ciencia, dice, se acabará. Cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Cuando la perspectiva del ser humano es errónea, todo el punto de vista es erróneo. Cuando el principio, cuando la propuesta está equivocada, toda la lógica será insensata. O sea, todo lo que se espera, todo lo que se sueña, todo lo que se anhela es insensato. No se puede edificar una superestructura. No se puede edificar una segunda torre de Babel sobre una base que está quebrada.
Ningún gobierno en la historia ha sido capaz de establecer la honradez, la paz, la justicia y la integridad. Ninguno, del color que sea. Todos terminan corrompiéndose de una u otra forma. El corazón del hombre entonces es engañoso, pecaminoso, soberbio y rebelde. Jamás esta sociedad humanista, donde levanta al hombre y lo pone en un pedestal por sobre todo, hasta el punto de decir Dios no existe, podemos solos, somos autosuficientes, porque ese es el pensamiento principal del humanismo. El hombre lo puede todo por sí mismo. El corazón del hombre es engañoso. Jamás podrá reunir la inteligencia suficiente para salvar al mundo. Aunque el día de mañana se levante una mente brillante y diga, yo voy a unir a todos los pueblos, yo voy a hacer la paz con Israel, yo voy a hacer la paz con Palestina, yo voy a hacer la paz con Rusia, con todos los países, yo tengo la capacidad intelectual para hacerlo, eso igual fracasará. El hombre está gobernado por su propia voluntad. Escoge sus propias pasiones, sus propios deseos, antes que los principios de Dios. Por lo tanto, hermanos, el cristiano, tú que eres cristiano, tú que has nacido de nuevo, tú que has experimentado la vida nueva, no te puedes turbar. Yo no me puedo turbar ante el caos y ante la crisis mundial, porque el Dios que tenemos, el Dios a quien adoramos, a quien hemos decidido servirle hasta los últimos de nuestros días, ese Dios no está ausente. Como alguien dijo por ahí, Dios está callado, pero no ausente. A veces parece que Dios no habla, a veces parece que Dios guarda silencio mientras pasan cosas. Pero aunque Dios guarde silencio, no está ausente. A diario podemos ver miles de evidencias que están dando cumplimiento a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Aquí se cumplen, en este tiempo, en el siglo XXI, se están cumpliendo muchas de las cosas escritas respecto al carácter del hombre. Cómo el hombre del último tiempo será mucho más egoísta que antes, mucho más amador de sí mismo que antes, mucho más corrupto que antes, porque la corrupción siempre ha existido desde el principio, pero como ahora, nunca. Pero el cristiano, para el cristiano, alguien dijo, lo mejor todavía está por suceder. Para nosotros, la esperanza es que todavía lo mejor no ha ocurrido. John Bale dijo, el futuro está en las manos de Dios. Porque si estuviese en nuestras manos, decía él, haríamos un revoltijo. Si el futuro de cualquier país estuviera en nuestras manos, en las manos de los gobernantes, no hay futuro. Tampoco el futuro está en las manos del diablo, por si acaso. Si alguien piensa, no, es que el diablo no está en las manos de él. El futuro está en las manos de uno que venció la muerte, del más victorioso, del que las cadenas de la muerte no lo pudieron retener. En esas manos está, que está preparando algo mejor de lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni ha subido en ningún corazón de hombre. Así que, hermanos, la mayor esperanza es un futuro con Dios y con su reino. El día que el hombre tome conciencia que su vida es corta, que la muerte está a la vuelta de la esquina como la espada de Damocles, no querrá seguir viviendo superficialmente. No va a querer seguir perdiendo el tiempo, viviendo solo para lo temporal. Ya no va a querer seguir en desenfreno, egoístamente, ni menos resentido con Dios. Ese día el hombre va a hacer la paz con Dios cuando tome conciencia. La pregunta entonces es finalmente, ¿de qué lado estoy yo? ¿De qué lado estás tú, hermano? ¿De qué lado vas a estar
cuando la historia llegue a su fin y cuando el Rey de Gloria regrese, cuando Él vuelva a la tierra, y aunque va a ser la gran sorpresa porque nadie se lo espera, solo el pueblo de Dios, pero la sociedad entera no se espera para nada que vuelva a aparecer Jesucristo en la tierra, porque todos piensan que es algo del pasado, porque todos, como muchos dicen, ya ok, existió hace 2000 años, vino, estuvo, algunos creyeron en Él y murió y chao. Nadie se espera. Todavía hay cientos, millones de personas que no creen que Él resucitó, pero va a venir en gloria y majestad. ¿Dónde voy a estar yo en ese minuto? Cuando el Señor defina todo con su reino eterno. Cuando ya no habrá más dolor, no habrá circunstancia adversa, no habrá ofensa, persecución que se compare a lo que Dios trae, lo que Dios prepara para los que le han amado, para los que lo han servido, para los que le han creído a Él, para los que han dicho, yo creo en que tú volverás, yo te creo, Señor, yo creo lo que tú dijiste el día que te levantaste, que tus pies se levantaron de la tierra y tus discípulos te vieron ascender al cielo. Cuando tú dijiste, yo voy pero volveré, me voy pero vuelvo, esperen esta promesa. Y aunque han pasado 2000 años de historia, yo sigo creyendo, Señor. El mejor futuro está en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay más, no hay otra esperanza. No hay un futuro fabuloso amparado en la llamada gran ciencia o gran educación. No, nunca ha estado ahí. No está en el humanismo. Que nadie se equivoque. Que nadie vaya a ser engañado, fascinado por todos los discursos de las mentes brillantes que se paran a discursiar sobre que todo está en las manos del hombre. Que tenemos todo listo, que tenemos todo pensado, que tenemos todo calculado, que vamos a generar vida nueva en otro nuevo planeta, que tenemos todo el control ahora con la inteligencia artificial, tenemos todo en las manos, tenemos todo asegurado, tenemos todo pensado, dicen ellos. Tenemos todo listo para que haya una sustentabilidad, una sociedad feliz en el futuro. Vamos a terminar con las guerras, vamos a terminar con toda la pobreza. La mentira se ha instalado en las mentes de los hombres para confundir, pero el cristiano tiene que resurgir con una fe viva, con una fe a prueba de todo, que no importa si Dios me sana o no me sana, no importa si Dios me da más o no me da más, yo lo sigo, yo lo amo, creo en Él, yo creo en su promesa. Así que yo te quiero invitar esta mañana a que le des gracias. Si tú crees en el reino de Dios, dale gracias de ti. Y démosle gracias a ese Rey maravilloso. Démosle gracias a Él. Vendrá esta